Recientemente fue noticia la liberación de la monja colombiana Gloria Narváez, esta hermana que se encontraba en Malí, en África, y que hace más o menos 4 años fue secuestrada por un grupo terrorista, Al-Qaeda, o un brazo armado de esta organización que es bien conocida a nivel mundial. Pero muy poco se conoce sobre qué fue lo que hizo el gobierno colombiano para tratar de gestionar la liberación de la hermana Narváez allí en Malí. Pues es que efectivamente hace más de 4 años, cuando se conoció de esa noticia del secuestro de la religiosa, la policía decidió enviar un equipo especial, experto en negociaciones, para tratar de hacer contacto con esta agrupación y hacerles entender que habían cometido un secuestro por error. Pues bien, Semana Noticias habló con el cerebro de esta operación, con el oficial que estuvo a cargo de esas diligencias, de esa misión que estuvo durante todo este tiempo en intervalos, viajando hacia Malí, hacia África, viniendo a Colombia, entregando reportes sobre cómo avanzaba esa negociación, sobre qué avances había. Precisamente este oficial, que en unas ocasiones tuvo que hacer trabajos de infiltración, encubierto, pues contó algunos de esos aspectos a Semana Noticias, empezando sobre, por ejemplo, cómo era la región, que para él era desconocida. Escuchemos. Lo más importante es que teníamos claro el contexto de lo que estaba ocurriendo en un país adverso, con muchos problemas de seguridad, de pobreza, y la amenaza latente de un grupo terrorista como la Al-Qaeda del Magreb Islámico, donde siempre teníamos la amenaza de que la vida de la hermana Gloria podía correr peligro. Tanto por la amenaza terrorista y lo cruel de este grupo terrorista, o la inclemencia del clima, porque desde que llegamos a Malí la prioridad era establecer cómo estaba y dónde estaba. Por información de inteligencia logramos establecer que se encontraba en la frontera de Malí con Mauritania, y sobre eso se basó nuestra investigación y nuestras gestiones con los otros países. Y es que el coronel Camargo, ya entrando en materia sobre el caso de la religiosa, de la hermana Gloria Narváez, entregó la explicación de por qué fue ella secuestrada por este brazo armado de Al-Qaeda. ¿Estaba planeado o fue una equivocación? Acá la respuesta. La hermana se encontraba haciendo una labor pastoral, una labor humanitaria. Su comunidad religiosa, las hermanas franciscanas, de hace mucho tiempo están en el África atendiendo a estas poblaciones desfavorecidas. Ella se encontraba en una vereda de Sicazo, en Carangazo, atendiendo un centro médico. Sus conocimientos en primeros auxilios, en medicina, pues lo que hacía era que su labor fuera atender esa población de ese sitio. Era una población muy adversa, una vereda despoblada, y por información de inteligencia obtuvimos o logramos obtener que este grupo había planeado secuestrar en ese lugar a unas benefactoras extranjeras que iban a llegar a esa población, porque en la comunidad las hermanas eran muy queridas. La comunidad en general reconocía la labor de las hermanas como una labor vital para sus vidas, porque muchas veces salvaron vidas por muchas enfermedades de paludismo, cólera. Entonces no eran una amenaza porque llevaban muchos años establecidas en ese lugar. Lo que ocurrió es que el grupo tenía planeado secuestrar a las extranjeras que llegaban de una ONG, y ellas nunca llegaron a la vereda, y cuando el grupo va a la vereda a hacer el plagio, pues se encuentra con las hermanas y se encuentra que son extranjeras. Los terroristas que hicieron el secuestro no diferenciaron el país, el contexto de nuestro país, no conocían nuestro país, y deciden llevarse a la más joven de ellas, que también era colombiana. Lo que pasa es que la hermana Gloria, por su valentía, lo que dice es que ella es la que responde por las monjas, que ella es la superiora, y dice que se la lleven a ella. Y es así como valerosamente ella se entrega y los delincuentes se la llevan rumbo desconocido. Pues como lo menciona el coronel Camargo, Al-Qaeda se equivocó al secuestrar a la hermana Gloria Narváez. Simplemente, ya después de haber ejecutado la acción, tenían que llegar con una persona secuestrada
hacia sus superiores, y en este caso pues fue la religiosa la que dijo: yo voy por ser la madre superiora y no dejo que se llevaran a otra colombiana. El objetivo, como ustedes escuchaban allí, era secuestrar a unas españolas que iban a hacer una misión humanitaria, pero no se dio, y cuando llegaron estos sujetos, estos terroristas, decidieron llevarse a la hermana Gloria Narváez. ¿Pero por qué decidieron mantenerla en cautiverio durante tanto tiempo? Acá la respuesta del oficial. En esa zona del desierto, en esa zona de Malí, el Bamako, ese grupo terrorista que es el Frente de Liberación Masina, liderados por Iyad Galil, ellos tenían 7, 8 secuestrados en la zona y era un negocio para ellos. Ya habían tenido otros extranjeros secuestrados y ya habían pagado las familias el rescate. Entonces, una vez la tienen, ellos enfocan la causa del secuestro en la religión. Decían que la hermana estaba infundiendo la religión católica en las mentes de los musulmanes. Realmente ella estaba haciendo una acción humanitaria. Primero que su acción religiosa o pastoral, estaba haciendo una acción humanitaria atendiendo a las personas. Entonces, ya una vez en poder de ellos, explotan esa debilidad y la tienen dentro de los secuestrados, porque en ese tiempo había 9 secuestrados contando a la hermana Gloria. Por último, el coronel Camargo explicó con cuáles fueron esos obstáculos que tuvieron que lidiar mientras estuvieron allí en una región totalmente desconocida, empobrecida, donde prácticamente no había ni Dios ni ley, donde eran comunes los ataques terroristas, donde prácticamente la situación de supervivencia era muy complicada. Muchos obstáculos, muchas dificultades. El equipo tenía 3 características importantes. Éramos negociadores, investigadores y expertos en inteligencia. Era un equipo muy contacto. Mi segundo al mando era el capitán Víctor Salgado, una persona con el cual hicimos un equipo importante y logramos avanzar mucho en la negociación. Nos tocó conocer el contexto, nos tocó estudiar mucho la religión musulmana, el Islam, el Corán, y nos tocó compenetrarnos con la comunidad. Ese choque de culturas fue muy difícil, empezando por el clima, 40, 50 grados centígrados, pero realmente teníamos que hacer unos desplazamientos con unos riesgos importantes, pero era la única forma de lograr buscar información que mantuviera con vida a la hermana y lograr mantenerla sana y salva mediante unos mensajes, una línea investigativa, unos intercambios de mensajes humanitarios para que pues ella estuviera, que siempre conociera de que había alguien trabajando por la libertad, además de el esfuerzo que hizo la comunidad religiosa, las hermanas franciscanas, el Vaticano, el gobierno colombiano. Hicimos muchas estrategias para lograr enviar mensajes al grupo captor diciéndoles de que le respetaran su vida y que la devolvieran a la libertad. Es de anotar que la hermana Gloria Narváez duró en cautiverio más de 4 años, en algunas ocasiones incluso se llegó a pensar que había muerto en manos de sus secuestradores. Sin embargo, pues por fortuna la religiosa fue liberada y bueno, se espera qué va a pasar con ella más adelante. Por el momento, esa es la información que se conocen, testimonios de lo que fue esa misión del Gaula de la policía en Colombia, que decidió viajar a una zona totalmente desconocida y en conflicto. A todos ustedes, gracias por haber estado conectados con Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.